pero me la agarraron como si anduviera churro todo el día. Bienvenidos a este espacio de Posta MX, en donde estamos tratando de buscar los claros oscuros de los personajes que sin duda alguna estarán marcando la agenda de este 2021. Precisamente, son aquellos que están buscando alguna posición en la más compleja contienda electoral que ha vivido México en toda su historia. ¿Y por qué no? También empezar a buscar todo lo que está influyendo en esta región. Precisamente aquí por estos estudios de Posta han pasado algunas voces que particularmente tres personajes de ellos, dos se dicen que son más ciudadanos que políticos y uno reconoce públicamente que es un político de tiempo completo. Estos tres personajes han estado en el centro del debate sobre el tema de la marihuana. 2020 estará marcado por la aparente legalización de la marihuana desde el Senado de la República, pero no ha pasado todavía a la otra frontera, que seguramente en este 2021 podremos ver cómo avanza esta política pública o no sobre el tema de la marihuana. Pero precisamente aquí estuvo en estos estudios de Posta Mauricio Fernández, quien fuera en algún momento candidato a gobernador, precisamente cuando se vio en medio de la polémica a una pregunta expresa en la universidad sobre si había consumido marihuana. Y precisamente esto fue lo que nos dijo tantos años después, ahora aquí en Posta en exclusiva. A mí me tocó el movimiento de la marihuana cuando yo estuve en mi universidad en Estados Unidos de 1966 al 70. Y entonces alguien me preguntó que si la había probado. Y dije, sí, la probé en la universidad. La realidad es que la probé, además creo que me resultó alérgica a mi organismo y nunca la volví a probar, pero me la agarraron como si anduviera churro todo el día, ¿no? Entonces dices, bueno, yo siempre he insistido que en temas de narcotráfico y sobre todo el tema de la marihuana, es el motor, hombre, de las organizaciones criminales. Sí. Y si se las quitas o la legalizas como está legalizada en muchas partes del mundo, pues le quitas una parte importante de los ingresos al crimen organizado. Y curiosamente, pues a mí me ha tocado estar por de Vancouver, que creo que es la ciudad que ha salido número uno muchas veces a nivel mundial. Pues siempre ha estado tolerada la marihuana y no tiene problema ni de violencia, no hay ni cercas en las casas, ni nada. Entonces, en México hemos hecho un gran mito. Yo me acuerdo de niño que veías a alguien loco, desquiciado, decía, anda marihuana. No, es al revés, la marihuana te baja y te pone medio sí, down, ¿no? Entonces, yo creo que le hemos hecho un guato a favor del crimen organizado y precisamente esa no entender ni lo que está pasando ni cómo arreglarlo, pues entonces decías, oye, ¿cómo es posible que propongan eso? Curiosamente, yo tengo muchos amigos que se han muerto de consumo de alcohol o cirrosis, y yo no conozco a nadie en el mundo que se haya muerto por consumo de marihuana. Entonces, como tenemos medio confundidos el tema. O el cigarro, ¿no? La nicotina es el adictivo más terrible que hay, además súper cancerígeno. La marihuana ni cancerígena. Entonces, ¿por qué le han hecho ese guato tan terrible? ¿Por qué no quieren que se legalice? ¿Quién no quiere que se legalice? Pues el crimen organizado. Son mayores interesados en que no se legalice porque se les va a desplomar el precio. Eso fue lo que dije hace 20 años. Sigo pensando igual. Víctor Fuentes, esto es lo que nos dice sobre su postura en la marihuana. Es un problema social. Cualquier tema de drogadicción es un problema social, independientemente de cuál droga sea. La marihuana es una de ellas. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Es un tema que abarca su consumo a una gran parte de la población, que ciertamente lo ideal, como se pretende hacer en esta reforma, es que su consumo sea legal, no sea un consumo ilegal. Hoy en día, de hecho, desde el año 2009, su consumo es legal, pero su comercialización no. Entonces ahí había, pues lamentablemente, un juego de palabras raro que no permitía normalizar el marco jurídico en el cual se puede consumir la marihuana. ¿Cómo la vas a consumir si no la puedes comprar? Pero de ahí a tener una postura promotora del consumo es algo muy distinto. Una cosa es aceptar el problema y otra cosa es promoverlo. Cualquier droga, su consumo es un problema. Y lo que tiene que hacer el gobierno es
no fomentar ni promover su consumo. Es por ello que, por ejemplo, desde hace algunos años, y a mí me da mucho gusto, se retiró de los espacios de televisión la promoción del alcohol, del tabaco, porque pues no puedes promocionar el consumo de una droga, no puedes fomentar la dependencia de una droga, eso se llama ser un adicto y con las consecuencias médicas y clínicas que ya todo el mundo conocemos. Entonces, había que generar un marco jurídico para que su venta fuera legal. Por ponerte un ejemplo, hoy difícilmente en un penal cualquiera del país no se tiene identificado una muy alta cantidad de consumidores. La pregunta es cómo entra esa droga al penal. Yo creo que difícilmente un director medianamente bueno no sabe cómo entras en esas cantidades y esos volúmenes tan grandes de droga al penal. Bueno, pues hoy en día ese director es un cómplice, hoy en día es un delincuente, porque a sabiendas de que se está llevando una actividad ilícita en el centro penitenciario, la está permitiendo. Ahí hay una complicidad, hay un cohecho, hay una actividad delictiva en conjunto. Entonces la mejor manera es que esta droga al penal, al reclusorio, pues entre de manera legal, no ilegal. Pero esto es completamente distinto y es por ello que yo me abstuve en la votación. Personaje controvertido, polémico sin duda alguna. Se dice a sí mismo más ciudadano que político, incluso hasta más abogado que político. Aspirante a la candidatura para gobernador del Movimiento Ciudadano es Samuel García, quien también estuvo en medio del debate sobre la legalización de la marihuana desde el Senado de la República. Y esto es lo que nos dice en exclusiva para Posta. El tema de la marihuana es sumamente complejo. Tenemos que recordar que se legisló por exigencia y obligación de la Corte, porque se ganaron unos amparos y nos obligaron como senadores a agregar un capítulo a la Ley General de Salud para permitir el uso lúdico y medicinal. Esa fue la obligación textual de la sentencia de la Corte. Morena, que trae esa bandera progresista de la marihuana, fue mucho más allá. Entonces Morena lo que planteó fue, hagamos una nueva ley de regulación de la cannabis y creemos un instituto de la cannabis y cobremos impuestos. Entonces yo dije, oye, espérame. Una cosa es dar el derecho y otra es que vas a crear un IMSS de marihuana. O sea, ¿por qué tanto más allá? Y lo que más me dolió es que independientemente del derecho al ser humano a ser libre y echarse un churro o no, uno como gobierno no se puede meter a la vida privada de los ciudadanos. A mí lo que me dolió es que lo hicieron centralista. En todos los países del mundo, los que deciden son los estados. Hacen una consulta, la gente vota y California o Delaware dice, ¿sabes qué? Va a haber tanto a tal edad, se permite tanto y se cobra tanto. Acá no. Otra vez AMLO va a decidir cuánto cuesta, cuánto puedes usar, cuánto vas a pagar de IEPS. Entonces yo dije, esto va a acabar mal y no es el espíritu que buscó la Corte. No me tocó votar porque había pedido licencia, pero si me hubiera tocado, yo hubiera votado en abstención, porque sí Morena fue mucho más allá de lo que realmente la Corte nos... El tema de la legalización de la marihuana seguirá dando mucho por hablar. Sin duda alguna, estos tres personajes todavía van a dar mucho más por hablar. Y precisamente aquí, desde Posta MX, estaremos buscando esos claros oscuros desde el espacio de la entrevista y muchos otros más. Y por ello, te agradecemos mucho que sigas haciendo nuestros comentarios aquí abajo, porque queremos escucharte y que entres en esta conversación con Posta MX. Nos vemos a la siguiente. Gracias.